El reino de los hongos, también llamado reino fungi, es uno de los 5 reinos donde se pueden agrupar los seres vivos. Algunos hongos son microorganismos microcelulares que no pueden observarse a simple vista. Para observarlos necesitamos la ayuda del microscopio. Otros son organismos pluricelulares, los cuales están compuestos por muchas células que forman hilos largos y finos llamados ínfas, formando la estructura reproductiva del hongo. Y las setas y el moho son los que contienen las esporas que lo ayudan a su reproducción. El reino fungi tiene una estimación de 10.000 especies de hongos principalmente terrestres. Por lo tanto, en el campo de la ciencia se han implementado diversos modelos matemáticos que nos permiten comprender las ventajas y desventajas de su uso, ya sea en el ámbito médico, biológico o alimenticio. Los hongos comestibles son considerados de importancia alimenticia, esto por los nutrientes que pueden aportar al cuerpo humano. Uno de ellos es la especie Entoloma abortivium, considerado un manjar de México, mejor conocido como hongo tototoscat, que crece en los bosques húmedos como lo son los Estados Unidos, Oceanía y los principales bosques de México. El saqueo y la sobrepoblación del hongo Totocoscat lo colocan como especie amenazada. Por lo tanto, el objetivo del trabajo presentado fue evaluar la dinámica de crecimiento en medios de cultivo mediante el modelo matemático de Zaccaria y Ladis, con el fin de la recuperación del hongo Totocoscal. Este método matemático aisló 3 muestras recolectadas para estudiar el proceso de crecimiento mediante diferentes medios de cultivo, tomando en cuenta la física que implementa la fórmula de variación del tiempo de crecimiento de los 3 medios de cultivos recolectados. Las 3 muestras se clasificaron por los 3 medios de cultivo en los que se plantaron: levadura polipeptona, levadura agar bacteriológico y de extracto de malta salvado. Se presenta el modelo matemático para el análisis del crecimiento del hongo Totocoscal, donde D es el diámetro de crecimiento micelial por milímetro, T tiempo por días y la micra la tasa específica de crecimiento por día. K es el diámetro máximo de crecimiento micelial por milímetro. En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos del crecimiento del hongo en los 3 medios de cultivo, alcanzando un diámetro de crecimiento de 90 milímetros a los 16 días, los cuales fueron 88.5, 78.3 y 89.5 milímetros, esto respectivamente en el mismo periodo de tiempo de su plantación. Los resultados de las comparaciones entre los medios de cultivo indican que únicamente existen diferencias entre el medio de cultivo 2 con respecto al 1 y al 3, indicando que los medios de cultivo de levadura polipeptona y el extracto de malta salvado son los más favorables para el desarrollo del crecimiento del diámetro micelial del hongo Totorcoscat. El hongo Alternaria alternata es un patógeno común dentro de los cultivos, así como dañino. El conflicto de usar fungicidas es que la mayoría de estos perjudica el producto, por consecuente damnifica la salud del consumidor. Una alternativa es el uso de aceites esenciales, ya que estos inhiben el crecimiento del hongo y no tienen repercusión alguna en el producto. Para el experimento se utilizaron aceites esenciales de canela, limón y epazote, hecho por los investigadores así como productos comerciales. El aceite esencial se hizo por el método de hidrodestilación. Este método es de extracción en el cual el material vegetal está completamente sumergido en el agua en ebullición con agitación constante. Se utilizaron un total de 4 fórmulas, donde la primera nos arrojará los resultados de inhibición de crecimiento micelial, donde IM es el índice de inhibición de crecimiento micelial, CC el crecimiento de control, CT el crecimiento de tratamiento. Nuestra segunda fórmula nos arrojará los resultados de inhibición de germinación de conidios, donde EG son los conidios germinados, TE es el total de conidios germinados. Nuestra tercera fórmula es la estimación de la tasa máxima del crecimiento y tiempo de fase lag aparente, donde D es el diámetro de micelio a cualquier tiempo, donde este es T. D0 es el diámetro a tiempo igual a 0. Mu máxima es la tasa máxima de crecimiento y lambda es el tiempo de fase lag aparente. Nuestra cuarta fórmula nos arrojará los resultados del porcentaje de germinación de conidios, donde P es el porcentaje de germinación, P máxima es el porcentaje máximo de germinación, K es la tasa de incremento en el porcentaje de germinación, R es el tiempo requerido para alcanzar el 50% de germinación y T es el tiempo. Como podemos observar en las siguientes tablas, podemos deducir que el aceite esencial de la canela es más efectivo con respecto a los otros aceites esenciales.
Otra de las formas en las que podemos ver las matemáticas y los hongos es en la producción de enzimas lignocelulóticas. En esto se hizo el uso del hongo cola de pavo, el cual crece en troncos, se encuentra en bosques de Norteamérica, Europa y Asia. Por su consistencia se toma o se usa con infusiones o extractos y pues es tratamiento contra el cáncer en países como China y Japón. En cuanto a la biomasa, pues es una materia orgánica renovable que tiene sus mismas clasificaciones y una de ellas es la lignocelulosa. La lignocelulosa a su vez se compone de lignina, hemicelulosa y celulosa. Esto nos va a ayudar a comprender un poco más adelante. Con tal de pues describir la cinética del crecimiento, la producción de enzimas, la desintegración de materiales con las mismas enzimas lignocelulóticas, se buscó un modelo matemático basado en 12 formulaciones de sustrato. Este artículo se hizo, o se apoyó más bien dicho, en el programa MATLAB, es decir, que se utilizaron las matemáticas y la tecnología. Bueno, se analizaron pues datos del experimento, combinaciones, se hicieron fórmulas, se compararon entre unas y otras de las mismas 12 formulaciones y pues se realizó una prueba para comprobar los datos. Podemos decir que no se llegó como tal a un modelo matemático ganador por sus distintos pues, factores externos que podrían involucrarse en estas mismas combinaciones de 12 formulaciones. Podemos decir también que es necesario que sean datos más exactos para poder encontrar como una que nos ayudara más. Aún así, se nos presenta una tabla en la que podemos ver pues las distintas ecuaciones que se utilizaron para distintos productos o sustancias como lo es la biomasa, azúcares, lignina, lacasa, celulosa, etcétera, etcétera. Y pues también podemos observar el significado pues de los parámetros, como en el caso de la biomasa se utilizaron la velocidad, la concentración de biomasa, o en la celulosa el coeficiente del consumo de celulosa, la concentración de celulosa, y así con cada uno de estos productos que se buscaron o que fueron parte de este experimento. Como sabemos, el micelio cumple una función muy importante dentro de los ecosistemas en los que está presente. Tales son la simbiosis y la descomposición. En este artículo de los cambios y disminución de la comunidad fúngica, se realizó un estudio de dichos cambios y disminución de micelio en 8 individuos de Pinus silvestris de distinta edad, que van de los 12 a los 158 años. Se utilizaron bolsas de malla de nylon que permitió el crecimiento de hifas dentro de la bolsa, esto sin permitir el crecimiento en las raíces. Para esto se utilizaron dos modelos, uno para la descomposición exponencial y renovación de micelio en otoño y para el cálculo de ergosterol en las capas. En el primer modelo nos describe el cambio temporal en biomasa como función de producción, el recambio y el tiempo de incubación. En el segundo modelo tenemos la abundancia de ergosterol, donde R representa la concentración de ergosterol en la capa, R la abundancia relativa de especies X en la capa y N el número de capas, siendo estas dos. Por mi parte, yo hablaré de las investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Ingeniería Química de Gebze, Turquía, donde arrojaron datos asombrosos sobre la relación entre tiempo y temperatura del empaquetado comercial de la seta Agaricus bisporus, o sea, champiñón común. El análisis consistió en determinar el crecimiento de microorganismos dañinos en condiciones ambientales variables, más concretamente de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, bacteria gram negativa que puede ocasionar diversas condiciones médicas en humanos. El proceso consistió en colocar láminas de poliestireno en bandejas de 22,5 a 13,5 centímetros. Las bandejas no se envolvieron con ningún material de embalaje y se colocaron en una incubadora a 4, 12, 20 y 28 grados Celsius. Se utilizaron 3 bandejas por cada método para analizar la temperatura. Método de muestreo, los modelos de Gompertz, logístico y Barangi. Se utilizaron esta investigación por ser modelos primarios que son funciones sigmoidales, que describen el comportamiento y crecimiento de los microorganismos en función del tiempo y condiciones ambientales constantes. Por ejemplo, la fórmula del modelo Barangi consiste en la siguiente, donde t equivale al tiempo y x es el número de microorganismos, logaritmo de unidades formadoras de colonias, y x0 es el número inicial de los microorganismos. Xmax equivaldría al número máximo de microorganismos, y Rmax es la tasa máxima de crecimiento específico, y alfa es la duración de fase de retardo. En las siguientes tablas vemos las curvas de crecimiento microbiano de la Pseudomonas aeruginosa, sobre las láminas de las setas donde el logaritmo es representado microorganismos versus tiempo,
con sus tres fases: adaptación, fase exponencial y fase estacionaria. El A, Gompertz, el B, logístico y el C, Barangi. Las barras representan la desviación estándar de tres muestras independientes. Conclusión: los estándares actuales de seguridad alimentaria pueden ser satisfechos a través del conocimiento detallado que ofrece la microbiología predictiva. Hay un cierto interés por los hongos comestibles debido a que estos aportan grandes beneficios para la salud. En este caso les voy a hablar del Agaricus bisporus. Este tipo de alimentos es muy perecedero ya que tiene un 87 a 95% de humedad y debido a esto se implementa un método para evitar pérdidas en este tipo de producto. El secado al sol es un método que puede ser utilizado y es muy económico, sin embargo el secado mecánico es mucho más aspectos. La cinética de secado es un fenómeno muy complejo y debido a esto se implementaron 11 modelos matemáticos y se utilizaron 3 temperaturas en tallos frescos de hongos. La relación de humedad de la muestra durante el secado se expresó de la siguiente manera, donde MR es la relación de humedad adimensional, MT el contenido de humedad en el tiempo, MO y ME son los contenidos de humedad inicial y de equilibrio. Más simplificada quedaría como MR es igual a M sobre MO. Después de diferentes análisis se llegó a la conclusión que el modelo matemático más eficiente era el de Henderson y Pavvis. La definición de Fick para las partículas de forma esférica fue utilizada el siguiente modelo matemático, donde def es la difusividad efectiva, t es el tiempo de secado, l es el espesor de la losa. La ecuación puede ser un poco más simplificada y quedaría de la siguiente forma. La difusividad efectiva de la humedad se calculó a partir de la pendiente de una línea recta y quedaría como los siguientes dos modelos matemáticos. La relación entre la difusividad efectiva de la humedad y la temperatura del aire se supone que es una ecuación de tipo Arrhenius, donde T0 es el factor preexponencial, EA es la energía de activación, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. La ecuación se puede linealizar tomando el logaritmo natural de ambos lados y quedaría como el siguiente modelo matemático. En esta gráfica podemos ver la variación de contenido de humedad con el tiempo de secado y en la otra podemos ver la relación de humedad con el tiempo de secado. Como conclusión, se encontró que la relación de humedad de las rodajas de champiñón Agaricus bisporus durante el proceso de secado disminuía exponencialmente con el aumento de los tiempos de secado y también que los parámetros cinéticos de secado se definieron mucho mejor con el modelo matemático de Henderson y Pavvis. Cuando abordamos el tema de los hongos, su relación con las matemáticas es notoria, desde el comportamiento de su crecimiento respecto al tiempo, así como el lapso de fermentación y producción. Finalmente, su conserva y transporte, como lo es en el secado de las setas para consumo.